Galilea era una región muy grande, era como lo que para nosotros es la región andina. Como ya lo hemos dicho antes, era el lugar donde más se concentraba la necesidad del pueblo. Marcos, en el versículo 39, nos dice: Jesús predicaba en las sinagogas, liberaba, expulsaba demonios, hacía milagros de sanidad, ¿sí? Y no nos dice nada más, pero no nos dice nada qué pasó en Galilea, sino solamente un resumen, que hubo milagros y liberaciones. Pero hubo solo una cosa que sí quedó plasmada, y fue el milagro que le hizo al leproso. ¿Por qué solamente dejó registrado esto? Pues hermanos, hoy vamos a estudiarlo y encontrarnos con unos detalles muy hermosos. Vamos a ver la misericordia del Rey, vamos a ver la actitud correcta con la cual debemos acercarnos al Rey, y tercero, vamos a aplicar a nuestras vidas la misericordia que el Rey le extendió a ese leproso, nosotros ahora como cristianos. Bueno, Cristo lleva a cabo su obra misionera por Galilea, ¿sí? Y en ese momento, en alguno de esos días, tal vez en una sinagoga, tal vez fuera, el caso es que estaba en Galilea, un leproso se le acerca con la actitud correcta. ¿Cuál es la actitud correcta? Versículo 40. Vino a él un leproso que de rodillas le dijo. En la versión contemporánea dice que vino a él un leproso rogándole. La actitud correcta, hermanos, para acercarnos al Señor nuestro Dios es la humildad. La humildad. El humilde es el único que es recibido por el Rey. El humilde es el único al que el Rey le escucha. El humilde es el único al que el Rey le concede los favores. Un orgulloso no puede entrar delante del Rey. Un orgulloso no es escuchado por el Rey. Y un orgulloso mucho menos va a recibir un favor del Rey. Lo primero que debemos saber y resaltar en ese pasaje es que la actitud correcta es la humildad. Ese leproso se le acerca al Rey con una actitud bastante sumisa, porque le está rogando. Es más, si le parece que es mucho a usted que una persona se arrodille frente a otra, pues mire ahora las palabras de él. Le dice al Señor: si quieres. ¿Sí? El leproso no se le acerca al Señor y le dice: Señor, yo declaro en tu nombre que tú me das la sanidad que necesito. Él se le acerca con una actitud tan humilde y tan sumisa que hasta ni siquiera le dice: dámelo. Le dice: si quieres, que sea limpio. Mire esas palabras tan hermosas. Por eso es que ese es el único milagro que Marcos plasmó. Pues hemos visto, hermanos, que la gente se amontonaba para recibir milagros. Hemos visto que le traían en camillas, le traían enfermos, endemoniados, ¿cierto? Pero no nos dice nada de la actitud de nadie, pero de este sí. El Espíritu Santo y el escritor Marcos lo que nos quieren mostrar es que el Rey tiene autoridad no solamente sobre los demonios, sino que también la tiene sobre las enfermedades, sin importar cuál sea. Para usted y para mí una fiebre es algo como tan pasajero, ¿cierto? Para usted y para mí hoy día la fiebre se soluciona con un acetaminofén, reposo y no se serene, ¿cierto? Pero en estos tiempos, hermanos, la fiebre era, como ya lo dije una vez, era una enfermedad de muerte. ¿De qué manera se podía apaciguar la fiebre tan alta? ¿De qué manera?
Pero bueno, la fiebre no era la única enfermedad con la que la gente se enfrentaba. Había una enfermedad que era muchísimo peor. Esa enfermedad era la lepra. Para usted y para mí, que escuchamos la palabra lepra, lo que nos imaginamos en los evangelios. Historias de hace 2000 años, ¿cierto? Pues no, eso todavía existe. La lepra es una infección dermatológica que carcome la piel. De hecho, hay un tipo de lepra que es incurable. O sea, hermanos, alguien podía tener fiebre y morir a la semana, claro. Pero una persona con lepra se moría poco a poco. Le podía durar 7 años, podía durar 30 años con lepra. Estuve leyendo sobre lepra y hay 3 tipos de lepra. Quiero recalcarles lo siguiente. La lepra se manifestaba con úlceras en la piel, ¿sí? En las coyunturas, en la boca. Era tan impresionante, o bueno, lo es, que hasta las cuerdas vocales se afectaban y la persona perdía la voz. A veces las personas perdían el conocimiento. A veces la lepra, cuando ya era la lepra mixta, se le llama así, ese tipo de lepra carcomía el cuerpo de tal forma que a una persona se le podía caer la mano en cualquier momento, o el pie. Era algo impresionante. Entonces, hermanos, imaginémonos en ese tiempo una persona con lepra, una enfermedad terminal, incurable, ¿sí? ¿Por qué situaciones pasaba un leproso en la sociedad? Hoy día, por ejemplo, hoy día todavía esas personas se alejan y deben hacerlo, porque la lepra es contagiosa, ¿sí? Entonces, si hoy día todavía esas personas se alejan del pueblo, ¿cómo será aquí? La situación por la que esas personas pasaban era muy impresionante. Los leprosos eran retirados de la familia, ¿sí? Tenían que la familia alejarse de ellos y llevarlos a vivir fuera de la ciudad, en una casa especial para leprosos. La sociedad les hacía el feo, pues claro, si es contagiosa. ¿Y sabe qué es lo otro? Como era una enfermedad tan impresionante, la apariencia de las personas con lepra era algo muy impactante. Una persona con lepra parecía un muerto en vida, caminando. Entonces las personas le tenían mucho pavor. La lepra era vista como una plaga, una maldición de Dios. Hacía que la persona quedaba impura, ritual y físicamente. Si por ejemplo una persona era leprosa y tocaba a otra persona, la persona a la que tocó quedaba impura, quedaba inmunda y tenía que ir al tabernáculo para purificarse. Si por ejemplo el leproso escupía, lo que caía la saliva de eso quedaba inmundo. Él no podía acercarse a la gente, no podía acercarse a su familia y tampoco al templo. Una persona así no podía llevar una vida normal. Si la persona se impresionaba al verse a sí misma como estaba, imagínense ustedes el impacto psicológico por estar lejos de la gente, de la familia, de todo el mundo. O sea, lo que quiero recalcarles es que la enfermedad de la lepra era algo demasiado terrible. Vamos a Levítico 13, 45. Con esos 2 versículos que vamos a leer, vamos a hacer una descripción de la forma de vida que ellos tenían. Miren, dice: el leproso que tenga llagas, ¿qué? Llevará vestidos rasgados, ¿sí? Su cabeza descubierta y el rostro semicubierto, y gritará: impuro, impuro. Todo el tiempo que tenga las llagas será impuro. Estará impuro y habitará solo.
vivirá fuera del campamento. En otras palabras, si la apariencia de la persona era algo impactante, pues una forma de saber que la persona era leprosa era la vestimenta. Se vestían con ropas rasgadas y cuando venían a lo lejos, ellos tenían que avisar a la gente que ellos iban a pasar por ahí. ¿Y cómo le avisaban? Gritaban: ¡inmundo, inmundo! Tremendo, ¿cierto? Con la cabeza descubierta, el rostro semitapado. Bueno, aquí vemos en pocas palabras la situación de estas personas. ¿Cuál era la esperanza para ellos? Levítico 14, del ritual de purificación. ¿En qué momento la persona con lepra podía hacer el ritual de purificación? Cuando la lepra parecía mejorar, como que las llagas se cerraban, como que ya se secaba, ¿sí? Y empezaba a quedar bien. En ese momento la persona tenía que ir al templo y llevar a cabo un ritual bastante riguroso, pero pues la verdad la Biblia no aparecen casos de esos. Hasta que eso no pasaba, no podían ir al templo. Y si no podían ir al templo, no podían ser purificados. Y si no podían ser purificados, no podían volver a estar con la sociedad. Es más, el ritual que aparece en Levítico 14 no es lo único que tenían que hacer. Tenían que pasar por una inspección sacerdotal que podía durar entre 7 meses. Porque cada 7 días la persona tenía que ser examinada. Entonces él decía: me siento sano. El sacerdote lo miraba y lo encerraba en una casa. 7 días después venía y lo examinaba. Si tenía la misma llaga, entonces no era cierto que lo estaba purificando. Tenía que ser expulsado otra vez. Si se veía mejoría, como todavía tenía la llaga, tenía que quedarse a otros 7 días. Y así hasta que quedara limpio. Por motivos de salubridad pública, que se hacía eso, porque es que no había una cura para tratarlo. Pero es que la ley obligaba al leproso a retirarse de la gente, y el pueblo tenía prohibido acercarse a un impuro. Entonces, si por ejemplo un padre tenía a su hijo con lepra, el padre no podía ir a verlo, porque si lo hacía, o se le prendía a él y quedaba impuro también. Eso está, pueden anotarlo, Levítico 5:3 y Números 5:2. Entonces, hermanos, si la ley de Dios tenía esas órdenes tan fuertes, tan precisas también, las personas del pueblo empezaron a asociar a la lepra con un problema moral, con un problema espiritual. Entonces, si alguien tenía lepra, lo empezaban a ver como un maldito de Dios, como una persona mala, como una persona, un delincuente, un transgresor, ¿sí? Y empezaron a asociar ese sufrimiento, esa persona, ese dolor, esa enfermedad que surgió así de la nada de repente. Las personas empezaron a señalarlos como si ellos fueran los malos y que merecieran eso que estaban pasando. Les pasaba como a los amigos de Job. Los amigos de Job vieron a Job como estaba, que hasta tenía apariencia como si tuviera lepra, y empezaron a asociar su enfermedad, su problema, su dolor con pecados, con espíritus, con maldiciones, ¿sí? Y lamentablemente, hermanos, esa mentalidad existe todavía. ¿Cuántas veces hay personas justas que tienen dolor, sufrimiento, tristeza y enfermedad, y hay algunos ignorantes que se dicen cristianos y dicen que esas personas están pasando por eso porque hay una maldición generacional, porque hay un espíritu, porque pecaron, y empiezan a señalar a la persona como si fuera el objeto de una maldición de Dios? Y la verdad, hermanos, es que Jesucristo aclaró el asunto y Él dice: si una persona, parafraseándoles, tiene lepra, esa persona que tiene lepra
es igual de culpable delante de Dios que usted y que yo. Sepan. Entonces no hay diferencia. Porque las gentes hacían distinciones. Si alguien moría en un accidente, era que Dios lo mató, porque era malo. En cambio nosotros, como somos buenos, a nosotros no nos pasa eso. La gente pensaba de esa forma. Entonces Cristo viene y rompe esa forma de pensar tan mediocre, tan prejuiciosa y maliciosa. En Lucas 13, versículo 1. Lucas 13, 1, ¿cómo dice? Dice que unas personas se le acercaron al Señor, ¿sí? Y le contaron acerca de los galileos cuya sangre Pilato había mezclado con los sacrificios de ellos. Jesús respondiendo les dijo: ¿piensan que esos galileos, porque padecieron tales cosas, eran más pecadores que los demás galileos? Les digo que no. Antes, si no se arrepienten, todos perecerán igualmente. 4. O aquellos 18 sobre los que cayó la torre en Siloé y los mató, ¿piensan que eran más culpables que todos los hombres de Jerusalén? Les digo que no. Antes, si no se arrepienten, todos perecerán igualmente. Esta otra cita la pueden anotar, Juan 9, del 1 al 4. A veces, las enfermedades sí son producto del pecado. A veces, las situaciones son producto de una maldición de Dios. Pensemos, una persona en fornicación es más seguro que tenga enfermedades de transmisión sexual que un matrimonio, por ejemplo. Pensemos en la maldición de Dios. Un excomulgado está bajo la maldición de Dios. Lo que a esa persona le pase, sabremos que fue Dios el que se lo hizo. ¿Sí? Pero no siempre es así. En Juan 9, que es el versículo que ustedes van a leer en sus casas, hay un caso de una persona que estaba enferma con ceguera, pero su enfermedad no era ni por pecado ni por maldición, sino era para mostrar la gloria de Dios. ¿Sí? Entonces no siempre tenemos que asociar el mal con la enfermedad. Hay que ser muy sabios, muy prudentes, analizar los casos y bíblicamente mirar de qué se trata. Bueno, versículo 40 dice que el leproso vino. Hermanos, la fama del rey tuvo que haber llegado hasta los oídos del leproso, allá donde estaba. Tuvo que haber escuchado de un hombre que hacía señales, milagros y prodigios, y que ese hombre podía sanarlo. Por eso la Escritura dice en Romanos: la fe es por el oír, y oír la palabra de Dios. Este hombre escucha y viene hasta donde Jesús. ¿Por qué? Porque lo que escuchó le bastó para tener la fe salvadora, la fe necesaria para ser sanado. ¿Sí? Nadie puede ser salvo, nadie puede ser sanado si no escucha la palabra. Por eso nosotros creemos, hermanos, que la palabra tiene poder para sanar al enfermo. Y bueno, entonces este hombre escucha el evangelio, ¿cierto? O por lo menos la fama del rey. ¿Y qué hace? Va a donde está Jesús. Hermanos, ¿eso se podía hacer? No, eso era ilegal. Incumple la ley. Y eso es bastante interesante, porque entonces la fe del leproso era una fe atrevida. Y cuando Cristo lo ve, Cristo sabe todo eso, y Él ve en el leproso una fe sincera, pero también ve un hombre marginado por la sociedad, con una necesidad urgente. Él se compadece de él y lo sana.
Él no le dice, usted no cumplió la ley, lárguese de aquí. No. Por eso vemos, hermanos, un rey misericordioso. ¿Con qué actitud viene el leproso? Marcos nos dice que viene de rodillas, ¿cierto? Claro, imaginémoslo, con sus ropas rasgadas, su cara cubierta, su cuerpo casi desfigurado, con una voz casi disfónica, casi totalmente disfónica, y se acerca y se tira de rodillas ante el rey. Lucas 5:12, pueden anotarlo. En ese versículo dice que el leproso se postró en tierra, o sea, él se arrodilló, pero puso su frente en el piso, adorando al rey. ¿Esa es la actitud correcta? ¿Sí? Orar no nos hace necesariamente humildes. Es que yo oro y con mi oración demuestro que soy muy humilde. No, hay muchas posturas en nuestro cuerpo, en nuestra forma de decir las cosas que demuestran que somos humildes. ¿Sí? Si yo oro a Dios con unas palabras frívolas, aunque esté orando, mi frivolidad demuestra que no estoy siendo humilde. ¿Sí? En cambio, si yo me acerco ante el Señor con palabras sinceras, e incluso como hacemos en el ayuno, nos arrodillamos, ¿sí? O incluso nos postramos en el piso ante Él, eso es una muestra externa de la humildad interna que hay en nuestro ser. Esta otra cita pueden anotarla. Mateo 8:12. Esas dos citas de Lucas 5 y Mateo 8 son paralelos de Marcos 1. Es decir, Marcos nos cuenta la historia, Mateo nos cuenta la misma historia, pero dan cada uno, Mateo y Lucas, unos detalles que Marcos no había dicho. Así como Marcos dice detalles que Mateo y Lucas no había dicho. Por ejemplo, Marcos es el único que dice que el leproso se arrodilló, ¿sí? Pero Lucas dice que se postró en tierra. Y Mateo dice que cuando el leproso se acercó le dijo Señor. En cambio Marcos no dice, sino que le dijo si quieres puedes limpiarlo. En Mateo dice que el leproso dijo Señor, si quieres puedes limpiarlo. No hay contradicción, ahí es un complemento muy hermoso y armonioso entre las tres citas. Hermanos, continuemos. 40. 1:40. El leproso vino hasta donde Jesús estaba. ¿Dónde estaba? En Galilea, con el pueblo. ¿Usted puede imaginarse la gritería de la gente al ver al leproso acercarse? La gente salir corriendo al ver esa escena. Pues hermanos, el leproso viene hasta donde él de rodillas y le dice Señor, si quieres puedes limpiarme. No solamente vemos humildad, sino vemos una dependencia absoluta y sincera. Este hombre está dependiendo de lo que el rey decida. En otras palabras, Señor, si quieres, sáname. ¿Qué significa eso? Que si no quiere, no me sana. Esa es la humildad y esa es la verdadera fe. La verdadera fe no se acerca ante Dios y le dice Dios, yo confío en tu voluntad, en lo que tú quieras darme, pero cuando Dios no nos da lo que nosotros queremos, entonces renegamos y decimos, quítame la vida, Señor. No estoy haciendo las cosas para ti acaso. Pero hermanos, ¿acaso no pedimos que se hiciera la voluntad de Dios? Si usted y yo pedimos la voluntad de Dios, tenemos que estar preparados para que Él no dé las cosas como las estamos pidiendo. Si usted es una persona que no es espiritual, usted no tiene discernimiento de qué es lo que a usted le conviene. Por lo tanto, es más probable que lo que usted pida no se le dé, porque Dios quiere para nosotros lo mejor. Pero nosotros no somos capaces de ver qué es lo mejor. Solamente alguien espiritual podría darse cuenta. Y eso
Entonces ese leproso se acerca con una fe sincera, humilde, dependiente, y le dice: Señor, si quieres, estoy irrumpiendo la ley, esto que estoy haciendo está mal, pero estoy desesperado y creo que tú me puedes sanar, pero si tú quieres. Hermoso, porque tú eres el Señor. Maravilloso. Ese leproso, hermanos, no solo reconoce que Cristo es poderoso para curarlo, porque se le acerca y le dice: si quieres, puedes limpiarme. Él sabe que él no puede sanar. Entonces él sabe que Cristo es todopoderoso, pero está reconociendo que ese Cristo todopoderoso es soberano. Y lo que Él dice que se haga, eso se hace, aunque nosotros estemos pidiendo algo incluso entre lágrimas. Lo que Él dice se hace y punto. Entonces Él dice: yo sé que me puede sanar, pero si quiere, lo hará. Reconocemos, hermanos, en nuestra oración que Dios es todopoderoso, pero también reconocemos que Él es soberano. Mateo 18:15, y anoten esta otra, Isaías 42, del 2 al 3. Isaías 42, del 2 al 3, esa la notan, pero la que vamos a leer es Mateo 18:15. Ambas citas tratan de lo mismo. Mateo está citando a Isaías. Bueno, ténganla ahí preparada sin perder la cita principal. Podemos darnos cuenta, hermanos, que en esta historia hay una riqueza y una dulzura, hay una muestra de compasión tan maravillosa que nuestros corazones, hermanos, tienen que ser movidos. Este hombre se acerca reconociendo quién es Cristo, que es poderoso, que es soberano, y sea que lo atienda, sea que no le dé lo que pide, él dice: tú eres el Señor. Esa es la fe salvadora. Así es nuestra actitud con nuestra situación, ¿sí? Sea cual sea, económica, de salud, pérdida de un familiar, la que sea, hermanos, tenemos que aprender a ser tan sumisos y tan transparentes en nuestra fe, que sea lo que sea que pasemos, tenemos que reconocer: se hacen las cosas como tú quieres, Señor y Dios nuestro. Esa es la verdadera fe. Esa es una fe que tiene fruto. Esa fe es la que provoca que las entrañas de Cristo sean conmovidas. A Cristo no lo conmueve una persona que empieza a gritar, una persona que se pone roja de lo que dice, o que habla tanto que se queda sin aire. A Cristo no lo conmueve eso, hermanos. Como ustedes ya saben, en Mateo 6 dice: los paganos piensan que por su palabrería serán escuchados. Entonces repite, y entre más repita, más lo escucha. Falso, herejía, paganismo. A lo que el Señor lo mueve, lo que el Señor lo conmueve, es esta actitud. Una fe transparente, humilde, sincera, que está dispuesta a recibir lo que sea. Y no puede usted ni yo engañar al Señor. Señor, yo te pido esto. Si tú no me lo das, Señor, yo te adoro, te amo, sí, pero en la mente usted quiere eso. Usted le dice eso a Dios, pero no está siendo sincero. ¿Usted cree que puede engañar a Dios con sus palabras? Pues, hermanos, Dios no puede ser burlado. Él conoce lo profundo de nuestro corazón. Si su oración es sincera, hermano, lo más seguro es hasta que Dios le dé eso. Él conoce nuestras intenciones y sabe que a veces, muchas veces, que pedimos algo y le decimos: sea lo que tú quieras, Él sabe que a veces nosotros lo que queremos es lo que nosotros queremos. Por eso Santiago dice: ustedes piden y no reciben porque piden mal. Todos hemos hecho eso, queriendo manipular a Dios, diciéndole: queremos tu voluntad, queremos las cosas como tú las sigas, pero en nuestro interior ya tenemos decidido algo que queremos nosotros. Eso
ser hipócritas con el Señor. Y Dios nos guarde de eso. Pues hermanos, el leproso se acerca ante el rey y para sorpresa del imaginario tradicional, porque la gente podemos imaginarnos saliendo corriendo o haciéndose lejos, es un leproso, ¿sí? El rey, hermanos, ¿qué hace? Ahí en Marcos 1, versículo 41, este pasaje es maravilloso, porque hermanos, en ese personaje estamos usted y yo, unos seres terminales, inmundos e indignos. Dice, Jesús, teniendo misericordia del leproso, ¿qué hizo? Extendió la mano y lo tocó. Hermanos, eso no se podía hacer. Acabamos de leerlo, eso no decía la ley decía que si lo tocaba quedaba impuro. ¿Ya pueden notar lo hermoso que es ese pasaje? Mismo Cristo, Hijo de Dios, quien vivió en obediencia absoluta siempre a la ley del Padre, no está obedeciendo un pasaje del Levítico. ¿Por qué? Eso suena bastante problemático, pero no, hermanos, ese es el principio de la misericordia. La misericordia significa que yo debo buscar el bienestar de una persona, proteger la vida de una persona, aunque para hacerlo tenga que incumplir la ley. Eso es el espíritu de la ley de Dios, porque un alma vale más que la ley. Eso era lo que los fariseos no entendían. Por eso los fariseos eran tan rígidos y cumplían la ley de una forma muy literal. Y habían olvidado el espíritu de las normas de Dios, que era la misericordia para las personas. Entonces, si alguien se caía a un tercer piso y quedaba muy mal, un sábado, los fariseos no podían ayudarlo porque estaba casi muerto. Y el sábado no puedo ayudarlo, seguía a trabajar. No, así tendría que romper el cuarto mandamiento, lo hago porque es una persona que me necesita urgente. ¿Sí? Otro ejemplo, el del buen samaritano. Dice que era una persona que iba caminando y unos ladrones lo cogieron, ¿se acuerdan? Lucas 19, por ahí más o menos. Lo golpearon, lo robaron, lo tiraron casi muerto, y pasa un sacerdote y sigue derecho. ¿Por qué el sacerdote hizo eso? Porque la ley exigía que él hiciera eso. Él no podía tocar a un muerto porque cae impuro. ¿Sí ven? En cambio el samaritano pasa y lo recoge porque a él no le importa la ley. Y lo recoge y lo ayuda. Entonces lo que Jesús estaba enseñando es, prevalece el valor de una persona, la vida, el alma, la necesidad, la enfermedad de alguien por encima incluso de la ley de Dios. Ahí vemos el significado de amar al prójimo como a sí mismo. Ese es. ¿Sí? Hermanos, nuestro Rey es misericordioso, rompe el paradigma. Primero se dirige al leproso, le está hablando. Nadie les hablaba. Y Jesús le dice, le extiende la mano, lo toca y le dice, sí quiero. Uy, hermanos, qué hermoso. Él está diciendo, Señor, si quieres puedes limpiarme. Ahí tirar el piso. Y el Señor, hermanos, se acerca, lo toca y le dice, sí quiero. ¡Wow! Hermoso, santo, santo, santo. Se le dirige al leproso de una forma muy tierna, lo toca y lo cura con su palabra. Maravilloso nuestro Dios. Marcos 1, en el versículo 42 dice, tan pronto terminó de hablar, ¿quién? Jesús, ¿sí? La lepra desapareció de ese hombre y quedó limpio. ¿Qué estaba pidiendo él? Límpiame, si quieres. Jesús le dice, si quiero, queda limpio. Pero hermanos, miren lo siguiente, ese detalle es muy importante. Aunque Jesús lo está tocando,
Jesús quiere dejarle claro a él que el milagro no se efectuó por un toque mágico, sino por el poder de su palabra divina. Por eso Marcos dice, tan pronto Jesús terminó de hablar, el leproso fue sanado. Pues hermanos, este leproso es el primer hombre en la historia con lepra que fue sano. En el 41 dice que, ¿qué es lo que motiva a Jesús para hacer lo que hizo? ¿Qué fue? Hablarle, tocarlo, sanarlo. La misericordia. Teniendo misericordia de él. Esa palabra en griego, teniendo misericordia, significa que el Señor fue conmovido en sus entrañas. ¿Usted alguna vez ha sentido eso? Una persona en necesidad y usted siente eso en sus entrañas y la ayuda eficazmente. Si nunca la ha sentido, hermano, hay que preocuparse, porque un cristiano debe sentir esto. Pues Cristo lo sintió y fue movido a misericordia. Fue algo tan vívido que hasta su estómago, hermano, se sintió esa compasión. Y Marcos nos lo deja plasmado para que conozcamos de una forma personal e íntima al Rey. Imaginémonos la escena, la gente está a lo lejos, el Señor está tocando al leproso, hermanos, ¿qué podía pasar? La gente pudo haber gritado, lo tocó, inmundo también, sí. Pudo haberlo perseguido para entregarlo a los fariseos, o por lo menos resguardarlo mientras quedaba puro otra vez. La gente pudo haber hecho eso. Pero podemos pensar, hermanos, que la gente, en vez de escandalizarse, lo que hace es que queda impactada para la gloria de Dios por este milagro. Como les dije, nadie jamás había sido sanado de lepra nunca. Y ellos lo pudieron ver con sus propios ojos. ¿Sí? Bueno, entonces, dos cosas. Cristo quiere resaltar que el milagro fue efectuado por el poder de su palabra. ¿Bien? Por eso San Marcos dice muy claramente, cuando hubo hablado. Y segundo, que cuando Cristo toca al leproso, lo que está haciendo es recibir la enfermedad de él, la impureza de él. Esa es la imputación. Nuestra inmundicia, él, hermanos, en su santidad y misericordia, extiende su mano y nos toca a pesar de que somos inmundos. Toma las enfermedades, ¿sí? Es como si se las pusiera encima de él mismo, lleva las enfermedades, ¿sí? O sea, hermanos, podríamos llegar a decir de que esta obra de imputación no se llevó a cabo solamente en la cruz. O sea, en la cruz él recibe todo, ¿sí? El pecado original, el pecado de nosotros, pero con los casos de milagros que él llevó a cabo, él ya estaba recibiendo el pecado de las personas en su vida antes de haber sido entregado en la cruz. Ese detalle es interesante, pues, anotarlo, agregarlo. También porque, pues, cuando él lo hubo tocado y habló la palabra que le dijo, si quiero ser limpio, la escritura dice en el griego que la sanación fue instantánea y eficaz. Ahí donde dice en Marcos 1:42 dice, y quedó limpio. Esa palabra limpio significa que la lepra no dejó ni huellas. ¿A cuántos les ha dado varicela? ¿O les dio, pues? Pues los que nos dio varicela, sabemos, hermanos, que deja las marcas, deja cicatriz. Pues, hermanos, cuando Cristo sanó a este hombre de lepra, lo dejó con una piel de bebé. Ahora que recuerdo, había habido un caso de milagro de lepra, pero solo uno, en el libro de Reyes, cuando Eliseo sana a Naamán. Pero eso fue un milagro profético.
que en realidad nunca jamás había dado. Lo que pasa es que Jesús lo hizo de una forma diferente. Con Eliseo le dijo a la persona: ve y sumérgete 7 veces a Jordán. En cambio con Cristo toca al leproso, Cristo le habla al leproso, ¿sí? La sanidad se le aplica directamente a Cristo. O sea, Él es el autor de ese milagro, Él es el que efectúa ese milagro. Entonces la sanación fue instantánea, es decir, apenas Jesús dijo quiero, se limpió, se le borró, hermanos. ¿Puede usted imaginarse? Bueno, no, y yo tampoco. Esa escena de ese hombre desfigurado, ¿sí? Tapado, cuando él se mira a sí mismo con su piel sana, limpia, normal, sin huellas, vemos, hermanos, que Cristo extendió su favor como el Rey soberano que es. Ese es el espíritu del cristianismo también, ¿sí? Cumplimos la ley de la libertad. Pues yo amo a Dios sobre todas las cosas y a mi prójimo como a mí mismo. Y si yo entiendo esas dos cosas, entonces sabré que el valor de un alma necesitada, auxiliar a un alma necesitada, está por encima de una prohibición legal. Si nosotros tenemos claro eso de la misericordia, experimentaremos esto que el Señor sintió en sus entrañas en favor de una persona necesitada. Bueno, continuemos. Versículo 43. Dice: entonces Jesús lo despidió enseguida y le ordenó estrictamente: mira, no digas a nadie, ve, muéstrate al sacerdote, ofrece por tu purificación lo que Moisés mandó para testimonio a ellos. Hermanos, el milagro se recibió porque él llegó con la actitud correcta, ¿cierto? Más bien porque el rey quiso extenderle su favor a esa persona, habiéndose conmovido por la actitud con la que el leproso se acercó. Pero este milagro tiene unas condiciones, y mire que dice estrictamente. O sea, le dijo de una forma clara y contundente, e incluso con enojo. Casi se puede decir eso, ¿sí? ¿Qué le está diciendo? No le cuentes a nadie esto, sino que vaya derecho al templo y cumpla la ley. Miren, ahí está la ley, el procedimiento. Entonces está Cristo diciendo: te has sanado, ahora ve a hacer el ritual de purificación del Levítico, pero no le cuentes a nadie. ¿Por qué? Versículo 45 dice al final que como él no obedeció, pues a Jesús le tocaba quedarse afuera de las ciudades, en los lugares desiertos, porque la gente lo apretaba, ¿sí? Muchas multitudes se reunían. O sea, Cristo quería evitar que su fama se extendiera más y más, en tal medida que las multitudes le impidieran evangelizar. Él estaba evangelizando, pero si este leproso le dice a todo el mundo que fue sanado, pues todo el mundo se va a aglomerar en un solo sitio y no van a darle espacio para que él pueda caminar libremente por las ciudades y predicar como le estaba haciendo. Cristo quería evitar eso. Además, hermanos, como ya habíamos visto, había muchas aldeas que hacían falta por evangelizar. Había solamente predicado en Galilea, en Capernaum, ¿cierto? En Nazaret, pero no más, faltaba mucho. ¿Sí? Y apenas ese es el primero, segundo año del ministerio de Cristo, le hacía falta más tiempo. Por lo tanto, ya que este hombre desobedece, pues a Jesús ya no puede entrar a las ciudades, no puede. Hay tanto gentío que no puede pasar.
Entonces hubo muchas ciudades que no recibieron a Cristo por la imprudencia y la desobediencia de un hombre emocionado. Por eso, hermanos, es que recibir un milagro, así como estar enfermo no significa que estemos bajo maldición, así también el hecho de que una persona reciba un milagro no significa que la persona tenga el favor o la gracia de Dios, ¿sí? O que esa persona esté agradando a Dios, porque podemos ver, este hombre agradó a Dios, ¿cierto? Fue sanado, pero su actitud después del milagro es totalmente desobediente a lo que clara y estrictamente Cristo le había dicho. ¿Sí ven? Estábamos admirando al leproso, pero ahora nos encontramos con un hombre desobediente. Por eso, hermanos, que nuestra mirada debe estar en el Rey misericordioso y no en las personas que reciben los favores del Rey misericordioso. Debemos poner nuestra mirada en Cristo y no en la gente. La gente puede recibir milagros y desobedecer de una forma atrevida y descarada lo que claramente se dijo que no hicieran. En cambio, nuestro Rey es misericordioso y Él siempre es fiel con sus hijos. Hermanos, esa sería la primera razón. Entonces, Cristo le dice, no le digas a nadie, porque entonces ya no podría pasar desapercibido, ya todo el mundo lo buscaría. Segunda razón, todo el mundo lo buscaría, sí, pero con el interés equivocado. Pues claro, imagínese a alguien con lepra, es una enfermedad terminal, va pasando, pues vaya, acérquese, con que solamente yo lo toque, quedo sano. Entonces, ¿qué va a pasar? La gente va a importarle su propio bienestar, comodidad. Y ese hombre, pues solamente sé que si lo toco soy sano, lo demás no me importa. Tremendo. Cristo quería evitar eso. Por eso es que eso es una total falta de respeto, una señal grave de apostasía, que para predicar el Evangelio las personas tengan que prometerle a la gente milagros, prosperidad, liberaciones, etcétera. Eso no se debe hacer, porque la gente se está acercando con el ánimo equivocado, y si las personas se acercan con el ánimo equivocado, el Rey no les va a dar nada, y si el Rey no les da nada, esas personas se van a ir y van a hablar mal del Rey. La intención de Cristo es que nadie sospechara que Él era el Mesías, así de sencillo. Nadie nunca predicó que Jesús es el Mesías, el Cristo, sino hasta cuando Cristo resucitó y ascendió a los cielos. Pero mientras Jesús estuvo en la tierra, los apóstoles tenían prohibido predicar que Cristo era Cristo, que Jesús era Cristo. Entonces, también no quería que los milagros fueran anunciados para que no se sospechara que Él fuera el Mesías, porque lo que Él quería era que si alguien reconocía que Cristo es el Mesías, que Jesús es el Mesías, fuera por la convicción del Espíritu Santo y no por manipulaciones externas. Cristo envía al leproso sanado al sacerdote para testimonio a ellos. ¿Ellos quiénes? Los sacerdotes, los que llevaban a cabo el ritual, ¿sí? ¿Testimonio de qué? Primero, que ese Mesías, o por lo menos ese hombre llamado Jesús, era obediente a la ley, ¿sí? Porque lo mandó a cumplir la ley. Segundo, que ese milagro obedecía a algo que ese hombre Jesús había hecho. Y tercero, si el leproso llegaba a hacer el ritual de purificación, los sacerdotes les pedían un certificado con el que se decía que era puro. Si él no recibía el certificado, aunque estuviera limpio, estaba impuro delante de la gente y no podía incorporarse a la sociedad. Por eso lo manda que vaya y purifíquese, y cuando se lo haga, podrá reincorporarse a su familia nuevamente. ¿Bien? Entonces el capítulo termina diciendo que por la desobediencia del leproso a Cristo le costó
no ir a muchas ciudades y se quedó en lugares desiertos. Pero aunque eso, hermanos, es algo negativo, aparentemente, Dios hace que todo prepara bien. Y como termina, dice, venían a Él de todas partes. Entonces la gente que quería escuchar al Señor verdaderamente iba hasta donde Él estaba, que era el desierto. Algo así como lo que le hacían a Juan Bautista, que Él estaba en el desierto y iban hasta donde Él estaba. Bien, oremos.